Gloria a Dios. Bien, entonces vamos con el libro de Juan y ya mi hermana Ángela ha orado para que el Señor realmente nos edifique a todos, empezando de mi persona. Yo no estoy aquí porque lo sé todo, no estoy aquí porque soy mejor que ustedes, estoy aquí porque tengo una gran responsabilidad y así lo tomo, pero dependo de lo que Dios haga en mi vida, dependo de lo que Dios hace a través de esta lectura. Así que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de mirar en el ministerio de Jesús la entrada de Jesús a Jerusalén. Y en esta entrada de Jesús a Jerusalén ocurren muchas cosas. Y no vamos a poder mencionarlas todas, pero vamos a quedarnos en esos versículos del 9 al 19 para poder entender lo que allí ocurrió y cómo eso nos edifica el día de hoy, para no irnos vacíos de este lugar, para irnos edificados. Y la pregunta es, después que leamos el texto, ¿qué tipo de Salvador es Jesús en nuestras vidas? La pregunta es para mí también. ¿Qué tipo de Salvador es Jesús para nosotros, para nuestras vidas? ¿El que nos imaginamos o el que conocemos? Porque podemos en nuestro caminar cristiano solamente tener una comunión personal con un Cristo del cual nosotros nos imaginamos. Está en nuestra imaginación, en nuestra mente. Pero todo cambia cuando tenemos un Cristo al que conocemos a través de la palabra, a través de la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos salir de este lugar conociendo algo o mucho de lo que Cristo es para nosotros. Y eso ocurre en la entrada triunfal. Vamos a leer lo que dice el capítulo con el versículo, mi hermano, del 9 al 19. Dice la palabra de esta manera. Gran multitud de los judíos se enteraron entonces de que él estaba allí. Estoy leyendo Reina Valera del 77, yo creo que esa es del 60. Dice otra vez, gran multitud de los judíos se enteraron entonces de que él estaba allí, o sea, Jesús estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también salió la gente a su encuentro, porque oyeron que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Palabra de Dios. Mis hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús está entrando a Jerusalén ya a pocos días de llegar a la cruz del Calvario. Y este ministerio de Jesús, esta parte del ministerio de Jesús es tan importante que los 4 evangelios lo mencionan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de este importante evento. Hablan sobre lo que ocurrió en ese momento. ¿Pero por qué? Primero, porque esa entrada de Jesús ocurre en el tiempo y la forma señalada por Dios. Mi hermano, usted cada vez que lea los evangelios, usted se va a dar cuenta cómo está llevándose a cabo todo lo que Dios ya había anunciado en el Antiguo Testamento.
en el momento exacto y en la forma como Dios lo había determinado. Y segundo, dice la palabra, que las multitudes que menciona Juan no entendían el lenguaje espiritual, no entendían la labor del Mesías en las profecías que ellos mismos habían leído en el Antiguo Testamento. No entendían absolutamente nada de eso. Y en este pasaje de hoy vamos a conocer quiénes integraban esas multitudes que seguían a Jesús a Jerusalén. ¿Y por qué recibían a Jesús con júbilo, con gozo? ¿Por qué ustedes han recibido a Cristo esta mañana con júbilo y con gozo? ¿Por qué han alabado con tanto júbilo? Bueno, vamos a mirar este pasaje, porque en este pasaje vamos a tener la oportunidad de edificarnos, haciendo una reflexión. Vamos a edificarnos basados en esta reflexión. Nuevamente, no sé si tengo ahí la reflexión, mi hermano, la que sigue. ¿Qué tipo de Salvador es Jesús en nuestras vidas? ¿El que nos imaginamos o el que conocemos? Basado en esa pregunta, vamos a edificarnos en esta mañana. Por eso quiero que veamos quiénes lo seguían. ¿Quiénes seguían a Jesús en ese momento? Versículo 9 y el versículo 12 claramente dice: gran multitud de los judíos supieron que Él estaba allí y vinieron. Parece que una multitud de judíos vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Jesús estaba en Betania antes de entrar a Jerusalén, lo vimos el domingo pasado. Y una gente y una multitud fueron a Betania a ver a Jesús y a ver a Lázaro, si era cierto que Lázaro había resucitado. Y vinieron con él, o sea, acompañaron a Jesús en el camino a Jerusalén. Versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, otra multitud. Ya no es una multitud que viene de Betania a Jerusalén, sino hay ahora otra multitud que había ido a celebrar la Pascua a Jerusalén, y ellos sabían que Jesús venía, habían oído que Jesús venía, y fueron a darle el encuentro. Juan habla de multitudes. Se dice que en la Pascua era posiblemente casi 3 millones de judíos que se reunieron en ese momento. Entonces, versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. O sea, seguía aumentando este grupo, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Casi está especificando el grupo, el que acompañó a Jesús y el grupo que lo recibió a Jesús. Pero el 19 dice: los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Parece que de entre las multitudes habían fariseos. Yo creo que ya ustedes saben quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Personas muy entendidos del Antiguo Testamento, personas que instruían al pueblo, guiaban al pueblo de Dios en todas las profecías de Zacarías, de Isaías y de todos los profetas, pero no creían en Cristo. Es más, los fariseos estaban enfadados de que mucha gente estaba siguiendo a Cristo y ya no les estaba prestando atención a ellos. Entonces aquí vemos grupos como multitud, mucha gente, muchos judíos, y según comentarios bíblicos, casi 3 millones de personas se encontraban en ese momento. ¿Qué nos hace ver esto, mis hermanos? Esto nos hace ver quiénes integraban esa multitud. ¿Quiénes eran? Los 12 discípulos. Era mucha gente que venía con Jesús desde Betania después de ver el milagro de Lázaro. Un grupo de judíos de diversas naciones que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entre ellos también los fariseos, ciertos sacerdotes. El libro de Juan, un capítulo anterior, ¿qué dice mi hermano en Juan? Un capítulo anterior en el 11. Dice: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Estaban preocupados. Multitudes seguían a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron: este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. No entiendo cuál es el problema. Al contrario, deberían alegrarse de que el Mesías había llegado. Y dice más adelante: y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación.
Esa era la preocupación de ellos. Que todo eso iba a causar un revuelo y un problema político y social. Ellos estaban bajo el yugo de Roma y con mayor razón Roma los iba a destruir según ellos. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. Por lo menos había uno sensato en el grupo, llamado Caifás, ¿verdad? Le dice: no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. O sea, en otras palabras, era sensato, pero humanamente sensato, no espiritual. Porque decía: dejen que los maten a él solo, en vez de que nos dañen a nosotros el asunto, que él vaya solo. Pero así pensaban, pero esto no lo dijo por su propia cuenta. ¿Lo ven? Sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y podemos seguir leyendo. Lo que vemos aquí es una reflexión humana con tinte político, con tinte social y nada espiritual. Absolutamente fuera de todo lo espiritual. Pero sigamos mirando, mis hermanos, porque estos líderes estaban dispuestos a matar no solo a Jesús, sino dice que a Lázaro también lo querían matar. Pobre hombre, ya había resucitado, lo querían matar otra vez, lo querían mandar al hoyo nuevamente. Los líderes del pueblo de Dios, mis hermanos, a causa de él, a causa de Cristo, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ese era uno de los problemas. Y segundo, que la resurrección de Lázaro era una herejía para muchos de ellos. Porque entre esos grupos estaban los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. Por lo tanto, el que Cristo haya resucitado a Lázaro iba a dañar su doctrina, iba a dañar todo lo que ellos habían enseñado por años. Y tenían que hacer algo rápidamente. 12:19, ¿qué dice? Que tenían que hacer algo rápidamente. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Estaban preocupados. Y dice la palabra que ellos querían hacer algo. Estaban llenos de furia y frustración. ¿Qué palabras usaría usted en los días de hoy para expresar lo que ellos estaban expresando? Hay que hacer algo rápido. O será demasiado tarde. Muchas personas se han ido tras él y están apartándose de nosotros. Esa era la preocupación de ellos. Se estaban apartando de todo lo que era el judaísmo, sobre todo en esa región. Más de 3 millones de personas siguiendo a Jesús. Y mire la dureza del corazón de estos líderes. Mire la dureza del corazón de estos líderes. Lejos de reconocer en el muerto resucitado que era Lázaro, en vez de reconocer a Jesús como el dador de la vida, querían devolver a Lázaro a la tumba con tal de no reconocer a Jesús como el Mesías y el Salvador. No les importaba. No querían reconocer a Jesús como el Mesías, ese Dios encarnado. ¿Qué dice Lucas? También en Lucas menciona algo de eso. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos, con furia, con envidia y con egoísmo, dicen: callar a esta gente. ¿Y qué le dice Jesús? Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Gritarán las piedras. Por eso ahí nos damos cuenta. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar de ser Dios cuando usted deje de tener una relación personal con Él? Él seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que perdemos. Seguiremos sufriendo, como muchos de ellos estaban sufriendo, perdidos en un entendimiento humano más que espiritual, o en un entendimiento espiritual equivocado. Pero bueno, lo cierto es que al acercarse Jesús a Jerusalén, aumenta el entusiasmo entre el pueblo, sube el volumen de la música: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora sabemos quiénes seguían a Jesús, amén. Y debemos ahora observar por qué recibía Jesús tanto júbilo. Porque si usted ha alabado al Señor en esta mañana a través de los cantos, me imagino que lo ha hecho con un entendimiento. Yo creo que el hermano Carlos, la hermana Dina y Kiria no los ha forzado a ustedes a cantar a la fuerza. Me imagino que ustedes han pensado sobre la letra en la que han estado pronunciando.
Por eso que nosotros queremos tener cuidado con respecto a la letra de las alabanzas. Porque la música puede ser bonita, ¿verdad? Puede ser linda la música, contagiosa, pero la letra no dice nada. O la letra dice algo equivocado. Por eso que tenemos que alabar al Señor con entendimiento, ¿verdad? No, yo le hacía bromas a mi esposa como dominicana que es, porque imagínense, un merengue, el hit del momento, dice el merengue. Y nada más dice la cajita, la cajita, la cajita, la cajita, la cajita, la cajita, todo desde el comienzo al fin, ¿verdad? El hit del momento. Bueno, mi hermano, tenemos que tener la palabra de Dios en las letras de las alabanzas con entendimiento. Con entendimiento. En fin, ¿por qué lo seguían? Ahí está la pregunta. ¿Por qué seguían a Jesús? Veamos el verso 13. Versículo 13, ¿por qué lo seguían? Dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle 3 millones de personas, multitudes, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yo quisiera que me acompañen a leer desde Hosana hasta Israel. ¿Ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una vez más, una vez más. Así gritaban, así decían, pero con grito, con júbilo, con exclamación. ¿Ustedes se imaginan 3 millones de personas diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Un estadio completo, quizás más de un estadio. En un estadio entran 10,000 almas. Imagínense, 3 millones de personas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esa expresión debe decirnos algo. ¿Qué cosa significa Hosana? ¿Por qué dicen bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Por qué le llaman a Jesús el Rey de Israel? Ese es un asunto importante, porque por gusto no van a estar cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esas acciones, como poner palmas, como agitar las palmas, nos revelan lo que esos judíos que estaban haciendo, siguiendo a Jesús en esa mañana, cuando Él estaba entrando a Jerusalén. Los evangelios nos dicen que tendían algunos mantos, sus ropas, se sacaban los mantos y lo tiraban en el camino a medida que Jesús iba pasando montado en un burrito. Le tiraban los mantos y levantaban palmas, agitaban palmas para recibir a Jesús. Pero ¿qué significan las palmas para el pueblo de Dios? ¿Qué significan? De acuerdo a la Biblia, levantar palmas era la manifestación de gozo durante la fiesta de la Pascua. Expresar el gozo de la Pascua, saben que la Pascua era recordación, ¿verdad? Que Dios los había liberado de Egipto, de la esclavitud, y entonces como expresión de gozo levantaban las palmas, las hojas de palma, para expresar ese gozo, esa alegría, esa gratitud a Dios. Incluso Levíticos empieza a marcar esa tradición en el pueblo de Dios. Sí, mi hermano, Levíticos dice: el primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes 7. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Era un mandato de Dios, que cada vez que celebraban la Pascua por 7 días, la fiesta de 7 días, tenían que agitar palmas como expresión de júbilo y de gozo. Entonces, ¿qué estamos viendo en esa multitud que le da la bienvenida a Jesús? Gozo, una expresión de gozo, de alegría, ¿verdad? Y aquí en Juan el simbolismo también es el mismo. Al entrar Jesús, esa multitud agitaba las palmas como símbolo ¿de qué? De victoria, de prosperidad, ¿verdad? Y de salvación para Israel, porque dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Este Rey nos va a resolucionar los problemas. Este es el Rey que estábamos esperando. Si Jesús pudo resucitar a alguien que estuvo 4 días en la tumba, que fue Lázaro, puede también derrotar
y liberar a Israel de Roma. Ese era el entendimiento que ellos tenían, esa era la expectativa que ellos tenían. Que por fin llegó el Mesías, y justo llegó en el tiempo de la Pascua. Vamos a darle el recibimiento, vamos a darle la entrada, vamos a recibirlo, porque Él nos va a liberar de ese yugo de Roma. Él es nuestro rey y vamos a recibirlo. Ellos estaban recibiendo un rey humano que resolviera el problema político, el problema social del pueblo. ¿Qué dice Mateo 21:9? ¿Qué gritaban? Mire cómo lo dice Mateo. Dice, tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lucas capítulo 19 dice, bendito el rey que viene. Gritaban, por supuesto que estaban gritando, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Juan, que es nuestro texto de hoy, dice, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y le pone signo de exclamación. Dele un aplauso al Señor. Si usted está entre los 3 millones, dele un aplauso al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tenía ese clamor con el entendimiento que ellos tenían del Mesías? ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene ese grito, ese clamor que ellos expresaban con respecto al Mesías? Hosana. ¿Por qué decían Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? Se deriva del verbo salvar. En hebreo, Hosana significa salvar, significa salva ahora. Sálvanos, Señor. Es una súplica del adorador de Jehová que se dirige a su Dios, recitando inclusive el Salmo 118. Ellos recitaban el Salmo 118. Vamos a poner los versículos 25 y 26 del Salmo. Esto es lo que ellos recitaban. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Ellos se acordaban y recitaban el Salmo 118, que era ese salmo que indicaba que llegó la salvación para ellos, que llegó la solución para ellos, que ya no iban a estar bajo el yugo de la asociación de Ponciana, ya no iban a estar bajo el yugo de Roma. Sí, porque aquí yo, no sé si alguien, están orando también ustedes para que la asociación, Dios mío, bueno, oremos por ellos para que el Señor los convierta a todos. Bueno, el Salmo 118 es uno de los que más se alude en el Nuevo Testamento. El Salmo 118 nos hace ver que claramente la luz de la persona de Jesucristo es el que viene en el nombre del Señor. Es el que viene en el nombre de Dios. Y resulta claro que Jesús es el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, también resulta claro que los que aclamaban con tal entusiasmo esperaban que este Mesías respondiera a sus expectativas y motivaciones terrenales. Es que hay mucha tendencia de que Jesús nos resuelva los asuntos terrenales. Ahora, sálvanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Asuntos terrenales. Aquí podemos ir aclarando entonces la hipótesis que el pueblo no entendía el lenguaje espiritual de las profecías del Antiguo Testamento. No entendía. Y nosotros también nos confundimos muchas veces. ¿Saben por qué el pueblo no entendía las profecías del Antiguo Testamento con toda su claridad? Porque no creyeron que el Mesías que llegó y que muchos de ellos vieron era el Mesías verdadero. Ellos todavía siguen esperando el Mesías. Todavía lo esperan. Y nosotros también muchas veces nos confundimos cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento sin la luz de Cristo, sin los lentes de Cristo. Por eso yo siempre les he dicho, mis hermanos,
cada pasaje, versículo del Antiguo Testamento, no lo desconecte de la obra de Jesucristo. Y si usted no desconecta la obra de Jesucristo, usted le está dando un correcto entendimiento de esa palabra, de ese pasaje en el Antiguo Testamento. Porque hay que tener mucho cuidado, porque se puede interpretar de manera muy literal y ahí podemos estar llevando a una enseñanza equivocada. No todo en la Biblia se puede entender de manera literal, porque no todo está escrito de manera literal, pero no todo para entenderlo de manera literal. La Pascua, esa fiesta del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, donde Dios les dice a ellos que los va a liberar de Egipto y que esa celebración seguía por generaciones y generaciones, ya estaba cerca a la entrada de Jesús a Jerusalén. Y esa fiesta tenía el propósito de recordar la liberación de la esclavitud de Egipto, la cual para ellos coincidía con la liberación que podía concederle Jesús. Otra vez, si pudo levantar a un muerto ya sepultado 4 días, ¿cómo no va a poder liberarnos de Roma? Entonces ese era el entendimiento y la forma de cómo se presenta Jesús nos va a dar una respuesta. La forma como Jesús se presenta y lo que dice, lo que sale de su boca, revelará el verdadero propósito de su entrada a Jerusalén. Mientras ellos pensaban que era por un propósito, Jesús les iba a enseñar que ese no era el propósito por lo cual Él estaba entrando a Jerusalén. Y vamos a mirar la forma y lo que dice Jesús, versículos 14 y 16 de Juan 12. Observe lo que dice Jesús. Adelante, mis hermanos, adelante. Observe lo que dice Jesús. Observe la forma como Jesús se presenta. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. O sea, la cría de una asna, un burrito joven, ¿no? Un donkey que era jovencito, tierno todavía, ¿verdad? Dice, halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Mis hermanos, ¿qué estamos mirando aquí? Estamos viendo que Jesús, de la forma como Él se presenta y de lo que Él dice, nos puede revelar el verdadero propósito de su entrada. ¿Qué piensa usted de ver a un Jesús, un rey, llegando no en un caballo de pura cepa, de buena sangre, sino en qué viene Jesús? No era burro, era burrito. Claro, un burro ya es un burro, ya de muchos años. Este era un burrito recién jovencito. Un pollino, gracias mi hermano. ¿No? Entonces, en los días de Jesús, cuando un rey entraba a una ciudad, lo hacía en caballo. Lo hacía en caballo. Era necesario que un rey entre en caballo, no en un burro. Como rey debía mostrar esa casta de poder, de conquistador, de que venía como rey a resolver el asunto de ese pueblo. Un rey tenía que presentarse de esa manera. Yo quisiera estar aquí con un polito, una cosa así para estar cómodo, pero mi esposa no me deja. Si tú eres pastor, tienes que poner una camisa con un saquito, algo presentable. Bueno, nos ponemos, hacemos caso, porque yo ya les he dicho, esposos, Dios habla a través de las esposas. Amén, dicen todas las mujeres. Eso no está en la Biblia, por si acaso. Jesús entró a la ciudad montado en un burrito. Solo el medio de transporte nos revela algo extremadamente importante. Solo el medio de transporte. ¿Por qué? Porque el plan de Dios
de enviar al verdadero Mesías a su pueblo, anunciado en el Antiguo Testamento a través del profeta Zacarías, había anunciado que todo sería de manera como Dios lo había planeado. Es una profecía de Zacarías. Vayamos a Zacarías. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Y eso debían haberlo sabido de memoria todos los fariseos y la multitud, los millones que estaban ahí. ¿Qué dice Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero se olvidaron. Ellos querían ver a Jesús entrando en un caballo y no se acordaban de Zacarías 9:9, que ya Dios le había dado esa profecía a Zacarías y era algo que había anunciado, lo que Dios ya había decretado desde la eternidad. Y vemos que ese plan se va desarrollando progresivamente. ¿Dónde? En Juan 12. Va aterrizando en Juan 12. Entonces, las profecías y el Antiguo Testamento siempre van a aterrizar a Juan 12. Perdón, a los evangelios, a Cristo. ¿Se acuerdan del tren? Cuando les conté el tren. Bueno, el tren ya llegó al destino, que era Jesús. Pero los que estaban en el tren, a pesar que anunciaron, ya llegamos, no querían bajar del tren. Se quieren quedar. Se quieren quedar todavía. Pero mis hermanos, la descripción no puede ser más exacta de la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Jesús entró en un burrito, ya que no venía a juzgar. ¿Se dan cuenta? El que entra en caballo viene a juzgar, viene a conquistar, viene a derrotar, viene en son de guerra. Pero el que viene en un burrito no viene a juzgar, no viene en son de guerra, no viene a condenar, sino que viene a ¿qué? A salvar, como un día llegó a nuestras vidas. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Pero también tengo que decirles algo. Volverá en caballo. Volverá en caballo, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 19:11. Volverá en caballo. Y ya no a salvar, sino a juzgar y a condenar. Así que todavía está en un burrito. Todavía está. Avísele a sus familiares que todavía no conocen a Cristo. Dile, Jesús todavía está en un burrito. Que no viene a condenar ni a salvar, ni a juzgar. Viene a salvarte. No esperen que llegue a caballo. Mi hermano, mi hermana, Zacarías 9:9 es justamente lo que ellos debían recordar. Zacarías tiene como tema central, ¿sabe qué? El tema central de todo el libro de Zacarías es promesas referentes al futuro de Sión. ¿Y qué es Sión? Jerusalén, la tierra prometida, la tierra de Dios, el pueblo de Dios es Sión. Y el rechazo subsiguiente de su rey pastor. Es el tema central de Zacarías. Vemos en Zacarías cómo Dios se refiere a su pueblo, a su nación, a su tierra llamada Sión. Pero también se refiere a cómo su propio pueblo va a rechazar a su rey, a su pastor. ¿Y no está ocurriendo eso en Juan 12? Claro que está ocurriendo en Juan 12. Mis hermanos, la hija de Sión, se le dice que su rey, su Mesías espiritual. Ojo que Dios no está hablando de un Mesías político. Dios no está hablando de un rey político, justo, salvador, humilde. Dios en ningún momento estaba hablando de un rey político. Jehová no dio esa profecía a Zacarías con respecto a un rey político, sino a uno espiritual, a ese Mesías espiritual que abriría un manantial para el pecado y la impureza de su pueblo. Parece que no solamente no se acordaban de Zacarías 9, pero tampoco entendieron Zacarías 13. ¿Qué dice Zacarías 13, versículo 1 y 2? Esto le decía Zacarías a su pueblo, al pueblo de Dios.
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. No para remover a Roma del yugo sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, sino para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu ¿de qué? De inmundicia. Todo es espiritual. Todo es con respecto al pecado. Todo es con respecto a nuestra vida de pecado transformada por Cristo Jesús. Pero ellos entendieron lo contrario, o entendieron de otra manera. Para ellos todo era político y todo era, sí, vamos a tumbar a estos romanos de aquí. Ya vino el rey, dale la bienvenida, que Él lo va a hacer por nosotros. Mis hermanos, ni siquiera los 12 entendieron, dice la palabra. Ni siquiera sus discípulos. Los que caminaban con Jesús, los que andaban con Él 24 horas, 7 días a la semana, no entendieron. Juan capítulo 12, versículo 6, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Cuándo es que Jesús es glorificado? Cuando es resucitado. Cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado, aún siendo Dios. Pero entonces nos damos cuenta aquí nosotros de que ni siquiera los 12 entendieron el cumplimiento de la profecía de Zacarías en el momento que el Mesías entró a Jerusalén, porque era un Mesías espiritual y no un Mesías político. Alguna vez Jesús les dijo a ellos, Lucas 24, 25, les dijo, entonces Él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús mismo les llamaba la atención a sus discípulos. Ustedes son tardos para entender. No retardados, sino tardos, dice. Lentos para entender. Porque es que necesitan que el Espíritu sea quien les dé la luz, que les dé el entendimiento. Aquí podemos pasar 24 horas todos los días leyendo la palabra. Si el Espíritu no está obrando, no vamos a entender ni papa. Es el Espíritu. Usted pida que el Espíritu de Dios les dé convicción, revelación, que les haga entender la palabra. ¿Cómo es mi oración en esta mañana para que nos haga entender? No se trata aquí de ser elocuente o de ser entretenido en traer un mensaje. Se trata de cuánto entendemos la palabra. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque esto es lo que nos va a encaminar. Este es nuestro sustento, nuestro fundamento. Solo cuando Jesús fue glorificado por medio de su cruz y su resurrección y envió a su Espíritu, todo eso resultó claro. Solo cuando ocurrió eso, la muerte, la resurrección, y cuando Él envía su Espíritu, es que entonces los discípulos comienzan a entender. ¿Qué dice Juan 16, 12, 13? Eso es lo que acabamos de leer. Muchas cosas me quedan aún por decirles, les dice Jesús, que por ahora no podrían soportar. Si lo poco que les digo no lo entienden, ¿qué sería si yo les explico todo lo que respecta al reino de Dios? No lo van a poder soportar, van a explotar en la cabeza. Le dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y nosotros tenemos ventaja sobre todos ellos. Porque ya nosotros conocemos a un Cristo crucificado, resucitado, glorificado, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Gloria a Dios. Somos los entendidos de este siglo. Bendito sea el Señor. Somos los entendidos de este siglo. Y ahora podemos entender y nos podemos comer Zacarías, Isaías y todo, porque lo entendemos en el Espíritu. Gloria a Dios. Ojalá que así sea. Y mis hermanos recordaron que la entrada de Jesús a Jerusalén era el cumplimiento de una profecía. Mateo 21, del 10 al 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió.
¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. ¿Quién es este? Y reciben como respuesta, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y entonces, ¿por qué no entendían lo que aclamaban? ¿Por qué no entendían lo que gritaban? ¿Por qué no entendían qué significaba Hosana? ¿Por qué no entendían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Por qué no entendieron cuando vieron a Jesús montado en un burrito? ¿Por qué fue que no entendieron? Bueno, no entendían lo que clamaban, gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Este Rey venía para traer salvación, no de Roma, sino de los pecados. Venía a traer salvación de los pecados. Y en eso estábamos incluidos nosotros. De nuestros pecados. Yo quiero tomar esta oportunidad para aclarar. Hay dos pecados claros en la Biblia. Uno es la esencia del pecado con la cual nacimos todos, por herencia de Adán, como herencia de la caída del hombre en el Edén. Nosotros nacemos con esa, unos le llaman semilla, otros le llaman yo le llamo la célula del pecado. El pecado original con la cual la Biblia menciona mucho. Y ese pecado original, esa esencia, esa célula o esa semilla nos lleva a cometer pecados y nos convierte en pecadores de diversas formas. Déjenme mirar para la otra iglesia. Algunos de ellos son chismosos, otros de ellos son glotones, otros de ellos son mentirosos, otros de ellos son blasfemadores, otros de ellos... Pero todos han desarrollado ese pecado original de diversas formas. Pero ninguno se salva. Todos. Si no cojean del pie derecho, cojean del pie izquierdo. Y todos necesitamos de esa redención y de esa salvación en Cristo Jesús. Es por eso que Dios envió a Jesús, lo envió a su pueblo para salvarlos de sus pecados y no de Roma. Ellos estaban preocupados por ser liberados de Roma y no se daban cuenta que de la mayor liberación que necesitaban era de sus pecados. No se daban cuenta. Y a veces queremos buscar a un Cristo que nos dé todo, pero que no se meta con nuestros pecados. Tú eres mi Señor para que me ayudes en mi finanza, para que me ayudes en mis cuentas, para que me ayudes en mi salud, para que me ayudes en todo, pero no te metas en mis pecados. Ese es un asunto mío. Ahí tú no eres mi Señor. ¿Se dan cuenta? En eso mismo estaban actuando ellos. Libérame de Roma, pero no de mis pecados. De eso no te metas. Mis hermanos, mis hermanas, entrada a Jerusalén. El pueblo no era capaz de captar estos mensajes. Los guías espirituales del pueblo tenían que haber identificado al Mesías con mayor facilidad, rápidamente. Los fariseos y todos ellos, esos guías espirituales tenían que haber entendido. Pero esos líderes no solo negaron a Jesús como el verdadero Mesías, sino que guiaron al pueblo a rechazarlo. No solamente no lo querían, sino guiaban al pueblo a que rechacen a Jesús. Cuando la multitud vio en esa semana que Jesús no había venido a darles la libertad política, ¿qué pasó con toda esa multitud? Ellos mismos pidieron a gritos, ya no decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora ¿sabe lo que decían? Crucifíquenle, crucifíquenle. El mismo pueblo que les había dado el recibimiento a Jesús, era el mismo pueblo que gritaba crucifíquenle. ¿Sabe por qué? Porque no querían un rey para sus pecados, para que dominara sus pecados, para que los limpiara de sus pecados. Querían un rey que les solucione el problema, pero que no se meta con su vida espiritual. Yo no sé dónde estará un Cristo así, pero de verdad no queremos que ese Cristo esté en este lugar. Mi responsabilidad es que ese Cristo no sea ese Cristo en la que esa multitud se imaginaba. Mi responsabilidad es que creamos en un Cristo que nos muestra la palabra, un Cristo que conocemos quién es, y ahora usted decidirá si será su Señor o no será su Señor. ¿Será su Salvador? Sí, pero su Señor, ¿qué quiere decir Señor? El que domina tu vida, el que se mete en todos los cuartos de tu casa,
No lo lleves nada más a la salita. También tiene que estar en otros lugares, si es tu Señor. Mis hermanos, mis hermanas, la entrada a Jerusalén fue triunfal. ¿Por qué? ¿Por qué fue triunfal? La Biblia habla de entrada triunfal. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios cumplió al pie de la letra lo que el Padre había revelado en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que entregó su vida voluntariamente, de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria. ¿Cuál es el plan de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Dígalo, dígalo. Mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para toda la humanidad. Que nadie se pierda en Cristo Jesús. Mis hermanos, nada podía distraer a Jesús de ese encargo, de esa misión que tenía. Ni los mantos que le ponían, ni las palmas que agitaban. Cualquiera se hubiera emocionado. ¡Wow! ¿Qué tal recibimiento que me dan? Imagínate, José, que nos reciban así en Ponciano. Nos volvemos locos. ¿Qué pasó aquí? Claro. Pero nada distraía a Jesús de esas cosas. Ni siquiera las palmas, ni siquiera el pavimento de ropa, ni los gritos de júbilo de millones de personas. Él estaba observando el corazón del pueblo. ¿Sabe lo importante de eso? Como dije, otros evangelios mencionan también este evento. Y Jesús muestra algo importante. Lucas 19, 41, 44. Mire, mi hermano. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad. ¿Y qué pasó? Lloró por ella. No porque los romanos los habían invadido. Después de todo, ese fue el plan de Dios para que ellos entendieran que deben volver a su Dios. Como quisiera que hoy supieras, le dice Jesús, lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tu muralla, no dejarán ninguna piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Por qué esperar el último momento? ¿Por qué esperar estar en el hoyo más profundo de todos los hoyos? Si Jesús lo que quiere es salvarnos. Si pudiéramos entender de que Él ha venido a traernos paz. Un momento, paz. ¿Por qué paz? ¿Acaso la gente es enemiga de Dios? ¿Es verdad que ellos están en guerra con Dios? ¿Por qué paz? ¿Se dan cuenta por qué promete paz el Señor? ¿Acaso el pueblo reunido en Jerusalén estaba en guerra con Dios? Claro que estaban en guerra con Dios. Y eso lo entendió Pablo y lo entendió Santiago. Porque miren cómo Pablo describe al pueblo, a la humanidad delante de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Pablo está diciendo, todos éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. Todos éramos enemigos de Dios. Así nos ve Dios, como sus enemigos. Porque díganme, mis hermanos, si salimos ahorita, ¿cuánta gente quiere venir a Cristo? ¿Usted me puede decir que la gente de verdad tiene deseos de venir a Cristo? No, más bien la gente tiene deseo de correrse de Cristo, de alejarse de Cristo. Esa es la tendencia de las personas. La gente no quiere venir a Cristo. Entonces, con mayor razón. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué dice Santiago? Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ojo, que nosotros disfrutamos del mundo que el Señor nos ha dado, interpretemos correctamente. No está hablando del mundo, de la playa, de las montañas donde nos vamos de vacaciones. No está hablando de eso. No está diciendo que si tú te amistas con la playa, con Coco Beach y con toda esa playa, Ana María Island, ya tú eres un pecador, un adúltero. No está diciendo eso. Está hablando del mundo con respecto al pecado. Al pecado, dejarnos llevar por las ideologías del mundo. Libérate, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están todas las cosas? Mis hermanos, yo creo que está de más decirlo. Ustedes lo saben. Ustedes saben cómo está este mundo. Ustedes saben el riesgo que están nuestros hijos ahora. Ustedes saben, ¿verdad? Yo trato a veces, con mucho cuidado,
de enviarles algunas informaciones en Facebook. Hay un video. Se están alistando ese grupo que tiene muchas letras, que yo no lo puedo pronunciar porque tiene tantas letras, ¿verdad? Dice, vienen por tus hijos. Es que a ellos no les interesa lo que nosotros pensamos, porque ya nosotros estamos formados. Nuestros abuelos nos agarraban de aquí, nuestras abuelas nos ponían los ciertos valores, principios que vienen de Dios. Por eso que ellos van a perder su tiempo convenciéndonos a nosotros. No pueden. Por eso dice, pero voy por tus hijos y por tus nietos también. Ahorita sale una canción, por tus nietos también. A ellos hay que cambiarles el chip. Y esa será una generación que cada vez se irá alejando más y más y más de Dios. Nosotros vamos a estar aquí hasta el día que el Señor lo permita. Pero siempre nuestro mensaje es, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Llénate de Cristo, llénate de sabiduría para que puedas guiar a tus hijos y a tus nietos. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿qué cambio hay en esa generación de Juan? Si la palabra dice que están en enemistad, ellos no están preocupados por su pecado. Ellos no estaban preocupados por su pecado, ni por cuánto habían ofendido a Dios. Eso es lo que menos les interesaba a ellos. De ese asunto no querían hablar. Eso hace eco lo que dijo alguna vez en sus antepasados Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Lo que ellos debían saber. Mira lo que dice Isaías. El Señor dice. ¿Ve? Isaías no dice, el Señor me dijo, el Señor me habló. Isaías dice, Él dice. Él dice. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y ellos no podían entender eso. ¿Qué cambió en esa nueva generación? Porque Isaías está hablando de miles de generaciones atrás. 2000 años quizás. Pero ahora estamos hablando de una nueva generación en Juan 12. ¿Qué cambió en esa nueva generación? Nada. Nada ha cambiado. Una generación rebelde, una generación hipócrita, una generación incrédula, muertos espiritualmente, a menos, como dice Jesús, que Dios en su espíritu obre con el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Para qué? Para que puedan convencerse de que son pecadores, para que puedan arrepentirse, para que tengan un arrepentimiento genuino y una confesión sincera. Y eso es solo posible por obra del Espíritu Santo. Solo es posible por obra del Espíritu Santo. Hay un pasaje que vamos a leer o vamos a mirar quizá el domingo que viene o el próximo, porque continúa en el 12. ¿Qué dice ese pasaje? Juan 12. Miren, mis hermanos, y que tenemos que tomarlo con mucho cuidado, con pinza. Como le digo a mi hermana, a todos los líderes del ministerio, nosotros tenemos que ser, aparte de líderes de ministerio, tenemos que ser cirujanos. Tenemos que hacer las cosas con pinza, con delicadeza. Miren lo que dice este pasaje, capítulo 12 de Juan, que seguiremos después. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, Jesús sigue hablando de la multitud. Todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo lo sabe. No podemos obviar ese pasaje. Y en el Espíritu de Dios tendrá una interpretación correcta. Pero esa es la verdad. Eso lo explicaremos en el otro sermón. Pero hoy tenemos que concluir con lo que estamos hablando. Al principio de este mensaje dijimos que este pasaje, el que hemos visto, Juan 12, es una oportunidad para edificarnos. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Les voy a dar una ayuda. Hagámonos la pregunta: ¿qué tipo de Salvador es Jesús en nuestras vidas? ¿El que nos imaginamos o el que conocemos directamente de la revelación de Dios? Mis hermanos,
Hemos visto la fe superficial de un pueblo, interesado en ser bendecido solo en lo terrenal. En eso solamente querían exaltar a Cristo, que los libere de Roma, que los libere del yugo y que les resuelva sus problemas. Pero por otro lado también hemos visto la incredulidad y la hostilidad de ciertos líderes del pueblo. Querían matarlo, querían matar a Jesús. Y no solamente a Jesús, a Lázaro también por haber resucitado. ¿Qué culpa tiene Lázaro de haber resucitado? Lo querían mandar al hoyo nuevamente. ¿Hay alguna diferencia con nuestros tiempos? Todo lo que ha ocurrido en la entrada de Jesús a Jerusalén con respecto a la acción de las personas, ¿habrá alguna diferencia en nuestros tiempos, en este siglo XXI? ¿Qué buscan las personas en Jesús? Vamos a hacer una reflexión. ¿Qué realmente buscan las personas en Jesús? ¿Qué buscan? ¿Solo milagros? Está bien. Sabemos que Cristo sigue haciendo milagros, pero solamente por eso lo buscan. ¿Qué más puede ser la razón por la que buscan a Jesús? ¿Que los beneficie en su salud? Está bien. Jesús puede sanar. Jesús sigue sanando. ¿Qué más buscan la gente? ¿Que los beneficien sus finanzas? Sí, es verdad, Jesús también puede bendecirnos en nuestras finanzas. ¿Qué más? Gracias, mi hermana. ¿Será que todos buscan a Jesús para ser salvos? Para eso vino Jesús. Hermano, usted tiene el entendimiento del Espíritu en esta mañana. Ahora, por otro lado, la hostilidad de los líderes. ¿Qué hostilidad hay en ciertos líderes detrás de los púlpitos contra Jesús? ¿Por qué ser tan hostiles de presentar a un Jesús solo como que hace milagros, que te va a devolver todo lo que el diablo te quitó? Todo lo que el diablo te quitó, pero no presentan al Cristo de la Biblia, al espiritual, al que viene a transformar tu vida, a romper esa cadena de pecado y a librarte y llevarte por una vida mejor. No religiosa. Que el hecho de ser cristiano no significa estar 24 horas, 7 días a la semana en la iglesia. Y yo soy el primero en decir, he visto hogares con problemas cuando el hermano o la hermana solo se dedica a la iglesia. Eso ya es religiosidad. Una cosa, por eso que somos un cuerpo, hacemos cosas diferentes. Imagínense que aquí todos tengan que predicar. Ustedes no descansan, porque ¿cuántos días le demorará a ustedes preparar un sermón? Para ustedes, ¿cuántos días le demoran preparar un sermón? 1 hora, dicen por ahí. Bueno, está bien, enséñame, porque a mí me tocan como 3 días. A mí me toma como 3 días. Y 3 días que mi esposa es paciente y me deja tranquilo, y ya le he dicho a doña Ramona y le pongo un papelito ahí en la puerta de mi oficina, le digo, no molestar, estoy preparando mi sermón. Mis hermanos, eso es, todos vamos a ser, todos somos cuerpo de Cristo, pero no todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, con mayor razón, el venir a Cristo no es para estar todo el tiempo en la iglesia, eso se convierte en religiosidad. Lo que importa es tener una comunión con Cristo las 24 horas en todo lo que hacemos. Mientras usted está manejando su truck, usted está enfocado en las cosas de Cristo. Usted está trabajando, usted está orando mentalmente. Y en sus acciones usted también puede practicar lo que Jesús le está enseñando. Hermano, en sus acciones igualmente. Acá hay maestras, acá hay maestros, acá hay gente que trabaja en warehouse, hay retirados que trabajan más que nosotros. Van ahí sembrando sus gandules y sus cosas, sudando ahí en el patio los retirados. Yo pensé que iban a descansar, pero los veo haciendo mucho. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Esta mañana el Cristo de la Biblia se presenta como el Señor que nos llama al arrepentimiento. No solamente de nosotros que somos cristianos, sino en primer lugar de los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador todavía. Los está llamando al arrepentimiento. El Mesías que presenta la Biblia todavía está sobre ese asno, humilde, justo,
no ha venido a juzgarte, ni tampoco a condenarte, sino que seas salvo por fe. Y quizás los que me ven ahora mismo en Facebook Live, para ellos también nos dirigimos. Si hay alguien que nunca conoció a ese Cristo, hoy es día de arrepentimiento y de recibirlo verdaderamente. Hoy es ese día. No esperes que vuelva a caballo, como dijimos hace un momento, que es símbolo de juicio y de condenación para el que no cree en Él. Y tú sabes, lo que estamos mirando a través de esta plataforma y que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tú sabes muy bien, lo sabes muy bien, que el verdadero Jesús jamás aprobaría lo que estás haciendo. Jamás. Pero hoy es el día en que tienes la oportunidad de hacerlo. Y si hay alguien aquí, abre tu corazón. Abre tu corazón. Yo sé que a veces muchos no se atreven a pasar adelante para no sentirse avergonzados. Porque tampoco ese es el único modelo, que la Biblia no dice que ese es el único modelo para el arrepentimiento. Abre tu corazón. Abre tu corazón el día de hoy. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de la vida que he estado llevando, porque no encuentro la luz de mi vida, no encuentro la guía correcta. Quiero hacerlo bueno, pero no puedo. ¡Claro que no puedes! Solo en Cristo vas a poder. En el Espíritu de Dios vas a poder. Como nosotros podemos caminar alabando y honrando al Señor, porque el Espíritu vive en nosotros. Y así queremos decir esta mañana y dar oportunidad. Abre tu corazón, arrepiéntete, dile: Señor, gracias por estas palabras de hoy que me han hecho ver que no eres el Cristo del que me imaginaba, sino el Cristo de la Biblia, que está manso, humilde, llamándome al arrepentimiento. Abro mi corazón en esta mañana, díselo así, te acompaño. Abro mi corazón en esta mañana, te recibo en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Perdóname por mis ofensas, perdona mi pecado, pero de hoy en adelante ayúdame a tener comunión contigo y que tú seas mi Señor y Salvador. Amén. Si así lo has hecho de manera genuina y sincera, estoy seguro que desde hoy eres parte también del reino de Dios. Y somos nuestros hermanos en Cristo. ¿Y qué hay para nosotros, los que ya somos creyentes? ¿Qué hay para nosotros? ¿Recuerdan, mis hermanos, cómo empezó este pasaje? Ellos cantaban, gritaban: Hosana, en el nombre del Señor, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Pero en su corazón jamás lo recibieron como el Salvador ni como el libertador de sus vidas de pecado. Ellos solo querían cantar un Cristo que les haga la vida más fácil. Ellos solo querían cantar un Cristo que les haga la vida más placentera y menos culposa. Y en esta iglesia no queremos adorar a un Cristo de nuestra imaginación. Queremos adorar a un Cristo de la Biblia. Este pasaje nos enseña que es posible estar en la iglesia, es posible darle alabanzas a un tal Señor Jesucristo, sin embargo, estar lejos de ser el verdadero discípulo entendido de quién es Jesús. ¿Se dan cuenta? Sí es posible alabar a un Cristo, sí es posible darle la honra a un Cristo, pero estar lejos de nuestro corazón, estar lejos de Él. Mis hermanos, ¿alabamos al Cristo de nuestra imaginación o al que conocemos en la Biblia? Porque si estás alabando a un Cristo que no te manda a perdonar a tus hermanos, estás alabando a un Cristo que es de tu imaginación. Es de tu imaginación. Si no estás alabando a un Cristo que te manda a perdonar a tus hermanos, entonces estás alabando a un Cristo de tu imaginación. Por más que le cantes, por más que le alabes, si tu Cristo no te manda a ser santo, a amar a tus hermanos, a dar la otra mejilla, a ser humilde, ¿a qué Cristo estás adorando? ¿A qué Cristo estamos adorando? Si estás alabando a Jesús, pero tu matrimonio, tu cuerpo, ni tu tiempo son reverentes a Él, ¿a qué Señor es el que has recibido en tu corazón? ¿Qué Señor es el Señor de tu vida?
Mi hermano, mi hermana, el Jesús de la imaginación siempre debe acomodarse al tiempo del creyente. ¿Se dan cuenta? Jesús tiene que acomodarse a mi tiempo, porque yo tengo muchas cosas que hacer y yo no le puedo dar mucho tiempo, pero Él sí se tiene que acomodar, Él sí me tiene que servir 24 horas. A veces caemos en ese tipo de situación y es por eso que el Señor nos trae este mensaje el día de hoy. Yo no estoy aquí para culpar a nadie, mis hermanos. Se lo digo con toda sinceridad. ¿Saben por qué? Porque esta palabra me está cayendo a mí primero. El Señor me está hablando a mí primero. Tómelo con toda humildad y con todo el amor del Señor. Y también los creyentes tenemos un llamado al arrepentimiento. Sigamos esforzándonos a dominar la carne. Sigamos esforzándonos a dominar la carne, mis hermanos. Hoy es el momento de rendirnos a Jesús de la Biblia, entendidos que no debemos adorarlo por lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, sino adorarlo por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Nos dio salvación, perdón y vida eterna. Vuelve y ríndete al verdadero Jesús, palabra de Dios.